mi nombre es Ariel Sepúlveda, trabajo en Euclid Chemical Cabe y estoy a cargo, responsable técnico comercialmente de algunas líneas de productos, específicamente en lo que son impermeabilizaciones y pisos industriales, ¿ya? Revestimientos técnicos, denominémoslo de esa manera. En la sesión de hoy día, la idea es poder hacer una revisión un poquito más detallada de algunas características o parámetros ya definidos ante otro organismo sobre la membrana líquida de poliuretano. ¿Ya? Como título, la especialidad de poliuretano desde la perspectiva del producto. Entonces, bueno, el alcance de lo que le estaba comentando es explicar las características y parámetros técnicos asociados a la membrana y este título un poco más grande, pero básicamente restringe un poco el alcance de lo que vamos a hablar o de las normas que ya están establecidas en cuanto a, bueno, el alcance de la presentación, que es la definición o la explicación de las características y estos parámetros. ¿Ya? Ahora, para entender un poco, porque estas sesiones nacen de algunos requerimientos o información y aclaraciones que surgían en los grupos de trabajo que nosotros normalmente hacemos como así. Tenemos comités técnicos en los cuales se debate, se formula, se desarrolla y se trabaja en en la definición de de algunas normas que nos permiten poder también impulsar la utilización de estas soluciones a nivel de industria, ¿ya? Entonces, claro, los participantes de estos comités técnicos muchas veces son y están muy relacionados a la aplicación y a estas membranas, pero como esta sesión es abierta, la idea también es hacer una introducción breve de lo que son las membranas líquidas de poliuretano. Ahora, vamos a entrar en una información un poco más dura, pero este barrio nos va a permitir tener una base de lo que vamos a estar hablando en adelante. Así también, esto se va a concentrar en una parte de lo que es la información. Posteriormente vamos a tener otras sesiones que van a poder aclarar algunos puntos que no van a ser abordados en esta presentación, ¿ya? ¿Qué son las membranas líquidas poliuretano? Bueno, son resinas que vienen en estado líquido, normalmente y tradicionalmente vienen en baldes de los que se pueden ver en la imagen abajo. Se ven en la foto igual, son muy líquidas, son muy fluidas y una vez pierden parte de los sólidos que la componen, se endurecen, fraguan y actúan como esta membrana impermeabilizante sin costura, digamos, sin punta, con algunos tratamientos. Les voy a mostrar más o menos cómo queda en estado sólido. Esta es una membrana que trabajamos tradicionalmente a nivel de industria. Hay distintas marcas, obviamente, distintos desempeños, entre otros aspectos, pero en lo general estamos hablando de que una membrana, independiente del color, en este caso negra, una membrana que viene líquida en un balde de estas características que posteriormente se extiende y se hace todo el proceso de instalación, una vez seco deja una película de este tipo que es como una goma, que tiene resistencia a ciertos movimientos, tiene, bueno, en este caso gris en la foto y en negra, que es indiferente finalmente para el desempeño, para el uso que va a tener. Pero básicamente esto queda 100% adherido sobre la superficie, queda una película homogénea en cuanto a rugosidad y evita el paso del agua y soporta ciertos movimientos. Ahora, cuántos movimientos soporta, cuáles son las características que tiene cuando está fresca, cuando está sólido, qué es lo que tiene que cumplir al menos. Hay una base ya definida que fueron criterios elaborados, en este caso lo que vamos a hablar por ASTM, que tiene una norma exclusivamente para esto, que es la ASTM C836. Pero, a modo de resumen, la membrana líquida básicamente son resinas que vienen en balde o en un recipiente, normalmente con un porcentaje solvente y otro porcentaje sólido, y eso también está parametrizado, que una vez seco generan una barrera impermeable y evita el paso del agua. ¿Cómo se aplican? Nuevamente, esta es una revisión rápida, van a haber sesiones de cómo se aplica, pero la idea es tener una referencia de qué es lo que es. A grandes rasgos tengo estas tres imágenes. Una que se ve una superficie convencional, que es una superficie preparada, está acondicionada para posteriormente ser revestida. Tradicionalmente se usa hormigón, pero podrían ser otro tipo de materialidades también.
tiene que cumplir con algunos requerimientos que también van a ver en detalle en otra sesión, pero entre otros, por ejemplo, tiene que tener una rugosidad adecuada, un porcentaje de humedad controlado, entre otros aspectos. Posteriormente, la segunda imagen se hace un tratamiento en las fisuras, en las juntas, en algunos deterioros para poder transmitir de mejor manera el movimiento, poder controlarlo. Y posteriormente se aplica la membrana. ¿Cómo se aplica? Bueno, hay distintas metodologías y ahí es donde aparece también la foto siguiente. Se puede aplicar con rodillo, se puede aplicar con squeegee, se puede aplicar de distintas metodologías y el cómo se aplica va a estar condicionado a las características que vamos a hablar ahora, a las características de la membrana, como también algunas recomendaciones que pueda tener cada uno de los fabricantes. ¿Dónde se usan o dónde se aplican? En general, las resinas de poliuretano son versátiles, hablando únicamente de lo que son las membranas de poliuretano líquida de aplicación en frío, que es básicamente la charla, tiene principalmente estas 8 aplicaciones. Hay otras, pero principalmente estas 8. Fundaciones, zonas húmedas, cubiertas, estacionamientos, superficies de asfalto también, terrazas, deck de piscina, rampas vehiculares, entre otros, ¿ya? El dónde se utiliza, bueno, va a depender la condición, el nivel de exigencia, el tipo de membrana también que vamos a estar utilizando y dependiendo algunas revisiones uno puede hacer sugerencias de algún tipo o categoría de membranas de poliuretano, como en otro tipo de usos se requiere algún tipo de protección o elemento adicional que permita poder trabajar en ese tipo de condiciones. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, una superficie de asfalto sí puede ser abordada con poliuretano, pero un poliuretano más particular que tiene algunas modificaciones y que permite poder ser compatible en este tipo de superficies. Y así también, bueno, existen distintas categorías. Eh, pero a grandes rasgos, ¿cómo las diferenciamos? Y esto es más explicativo aún, las podemos definir o diferenciar del punto de vista práctico, no químico, sino que netamente en cuanto a lo práctico, se puede dividir en dos aspectos. Uno que son resistentes UV y que no son resistentes UV, o que son aromáticas y alifáticas. Aromáticas quiere decir o membranas aromáticas quiere decir que la membrana no resiste exposición UV y las que son alifáticas sí resisten exposición UV. Esto, ¿a qué responde? Netamente a la química de la resina. O sea, tienen, a modo general, lo que son los poliuretanos, tienen un proceso de fabricación, principalmente químico y físico, y dependiendo de este proceso surgen estas dos categorías, y bueno, va a depender cuál va a ser el tipo de uso, cuál vamos a recomendar, pero a grandes rasgos lo que ocurre es que si se expone UV una membrana que no está acondicionada para eso, genera algún tipo de alteraciones a nivel intrínseco que genera un deterioro acelerado. Y por otro lado, la membrana de poliuretano que resiste en exposición UV, bueno, no se ven alteradas al estar expuestas en este tipo de condiciones, pero son un poco más caras. Entonces, lo que buscamos nosotros, desde el punto de vista como fabricante o como asociación, es también referenciar o recomendar adecuadamente cuál tipo de membrana de poliuretano vamos a estar utilizando y en qué condiciones. Y para eso también existen comités de trabajo y algunas tareas que hemos estado haciendo como gremio, digamos, para poder impulsar y aclarar este tipo de características. Yéndonos ya a las características o sea, características mismas de la membrana líquida de poliuretano, la referencia o en qué nos estamos basando o qué utilizamos como referente es la STMC 836, que fue modificada en el 2022 y es una especificación que estandariza el uso de las membranas. Estandariza, ¿qué cosa? Estandariza los parámetros y los tipos de ensayo eh, que se requieren para la comercialización o la utilización de la membrana líquida de poliuretano. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia de que al menos tiene que tener 7, 8 o la cantidad de parámetros que indicamos en la norma mínimos
que tienen que cumplir y cómo se utilizan o cómo se aplican o se realizan esos ensayos. En este caso, bueno, al español tenemos la dureza Shore, la pérdida de peso, puenteo fisura, espesor de película, adhesión, extensibilidad y estabilidad mínima en meses. Ahora, ¿a qué hace referencia cada uno de estos ensayos? Hace referencia a un parámetro, a un valor o a alguna característica que tiene que tener el producto como mínimo, y está asociado también a un ensayo, y ese ensayo en esta norma ASTM C836 se explica detalladamente en qué consiste. ¿Por qué? Porque existen algunos ensayos que ya están normados, algunos ensayos que requieren alguna modificación al ensayo original. O sea, inicialmente el tipo de ensayo de extracción estaba diseñado para revestimientos rígidos, ya como va a tener una característica distinta, se hace una modificación a un ensayo ya normado, que se incorpora en una nueva normativa que es la STMC 836 y se adapta para poder ser comparada con otro tipo de membranas en el mercado, pero sobre una base. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos revisión de algunos productos, de algunas características y se hace complejo poder comparar si es que cada uno está trabajado o está caracterizado según distintos ensayos. Entonces, cuando llegamos a esta norma, la ASTM C836, lo que hacemos es sentar una base con los ensayos mínimos y esto nos va a permitir comparar o tener una representación de lo que es el material y poder replicar el mismo tipo de ensayo con otro tipo o con otras marcas o otras variantes de las membranas líquidas de poliuretano, pero se van a poder comparar de igual a igual. Y ahí es donde entran este tipo de parámetros. La idea es poder explicar brevemente en qué consiste a grandes rasgos cada uno de estos ensayos. Bueno, ¿por qué? Porque no ha pasado ni en la industria y fue un tema de mucha discusión dentro de estos comités de trabajo. Cuando podemos evaluar la calidad, claro, hay normas europeas, normas americanas, normas de distintos tipos, y acá en Chile lo que se trabaja es poder unificar estos criterios para poder, por ejemplo, recomendar una membrana líquida y que de momento el proyectista o el profesional de obra que visualiza esa información pueda determinar de una manera mucho más efectiva o más sencilla cuáles son las calidades o la decisión que tiene que tomar en función a los parámetros que ya son base para toda la membranas líquidas de poliuretano. Partamos con la dureza Shore. Básicamente son unos elementos, son unos instrumentos que pueden ser análogos o digitales y tienen un filamento al medio que básicamente se posiciona sobre una placa y te determina cuál es la dureza. Ahora, para el caso de la membrana líquida de poliuretano ya hay una modificación, porque dice y se establece cuáles son las características que tiene que tener la placa. O sea, este elemento se tiene que posicionar sobre una placa. ¿Y cuál es la característica de la placa? Bueno, se establece cuál es la geometría, de qué está compuesto, cuáles son las dosis, cuál es el tipo de cemento que tiene que tener la base de donde yo voy a aplicar encima la membrana líquida de poliuretano. Entonces, claro, lo que comentaba, la norma existe y se aplica para otro tipo de ensayos, pero particularmente en esta normativa, la STMC 836, tiene indicaciones adicionales de cómo se fabrican las muestras que posteriormente van a ser ensayadas bajo esta norma. Ahí ya tenemos algunas modificaciones y aparece el detalle muy explícito de cómo es. Ahora, ese es un número, pero en lo real o en lo práctico, ¿en qué consiste? Aquí voy a poner un video, voy a ver si funciona, porque para las presentaciones es una ruleta rusa. Ahí está. En este caso, el instrumento se posiciona sobre una placa, no son membranas líquidas poliuretano, pero puede determinar la dureza justamente posicionando el instrumento superficialmente sobre la placa y te va a dar un dato. Y ese dato está parametrizado también en la normativa de la STM y dice que tiene que tener un mínimo de 50. ¿Ya?
Así se va a dar con otro tipo de características. Por ejemplo, la pérdida de peso es también modificado, es modificado y también se indican las geometrías que tiene que tener la placa, cuál es el procedimiento de aplicación que tiene que tener la membrana sobre estas placas y posteriormente se ensayan. Se ensayan en condiciones ambientales controladas que también están definidas en la norma, condiciones de humedad, de temperatura, el tiempo curado. Claro, son bastante detallado el procedimiento para poder tener un dato representativo y comparable con otro tipo de pruebas. Y aquí, bueno, lo que se hace es aplicar sobre una placa la membrana y posteriormente se pasa por un horno y ahí se puede estimar bajo estas características que están detalladas y otras más, cuál es la pérdida de peso y eso posteriormente se va replicando con el resto de las muestras y se puede hacer o tomar ciertas conclusiones. El puenteo de fisuras, aquí, bueno, favorablemente existe una norma exclusivamente para poder medir o realizar este ensayo, que es la C1305, ASTM C1305. ¿Qué nos dice? Nos dice cuál es el equipo, cuál es el tipo de molde, cuáles son los espesores a aplicar, los tiempos de curado, los tiempos fraguados, cuáles son las materialidades que se utilizan en esta placa que se puede ver más abajo. No sé si pueden ver el puntero de la Sí, se presentación. ve, Ariel. Está Ya, perfecto. claro, cómo está compuesto o construido, fabricado esta placa base que posteriormente se le va a aplicar encima la, la membrana y cuál va a ser el tipo de curado que tiene tanto la placa como el tipo de curado que va a tener la membrana. Y posteriormente se ensaya en este equipo. ¿Ya? En el caso del espesor de película, este es un ensayo propio de la STMC 836. O sea, acá no solamente en esta norma se toman ensayos de otras partes, sino que también tiene sus ensayos propios de esta norma, que este es uno de los casos. El espesor de película, en la cual se construye una placa, también identificado, normado, parametrizado, cuáles van a ser las condiciones de temperatura, de humedad, el tipo de cemento que tiene que cumplir ciertas reglamentaciones para posteriormente hacer este tipo de ensayo. Y en la norma aparecen estos dibujos y estos dibujos explican de alguna manera o de mejor manera cuáles van a ser las características o el desarrollo del ensayo por completo. Así también con la adhesión después de inmersión al agua, que sería la STM C794, modificado también la norma que hace, toma en este caso un ensayo normado también por ASTM en otro documento, digamos, y que modifica cuál es el proceso de aplicación para poder comparar con otro con otro tipo de membranas el desempeño. Y ahí se hacen ciertas modificaciones que apuntan netamente a la factibilidad de poder construir una placa o una palmeta representativa que posteriormente pueda ser ensayada. También se indican algunos valores mínimos que son los que tiene que cumplir. O sea, acá no es solamente identificar cuáles son los ensayos y cómo se hacen, sino que también define que tienen que cumplir al menos este nivel o este tipo o estas calidades. Y ahí ya pone una barrera o restricción de entrada para cualquier tipo de material, sino que hay un estándar mínimo de calidad que es el exigible para este tipo de soluciones. Extensibilidad después del envejecimiento, mismo caso, y la estabilidad en meses hace referencia a mantener la totalidad de las propiedades indicadas en el resto del documento, en el resto de los parámetros, y tiene que mantenerse al menos por 6 meses en el tiempo. Y esa definición finalmente se traduce a si tiene o no algún tipo de modificación o alteración en el desempeño técnico de la membrana. Este es el resumen entonces en el que se detalla, bueno, el tipo de ensayo en español y cuál es la norma de STM en la cual se incluye o se indica el ensayo, si está o no modificado o si es propio
de esta normativa en particular, que es el caso del espesor de película, de superficie vertical y la estabilidad en meses. Y sobre eso nosotros quedamos con algunos desafíos, algunas propuestas, algún tipo de conversatorio que podríamos tener más allá de lo que ya tenemos planteado. Ya tenemos planteado, por ejemplo, cuál es el detalle del proceso de aplicación que tienen las membranas líquidas. Y va a venir otro colega también experto o dedicado a este tipo de soluciones y va a explicar el proceso de instalación. Pero hay algunos aspectos que no están tan abordados. Y esos aspectos que no están tan abordados, que ha abierto el espacio para poder trabajar como ASIMP en levantar este tipo de informaciones. Por ejemplo, establecer parámetros y exigencias locales. Al día de hoy las tenemos, pero sí vemos a nivel de industria distintos materiales que tienen distintos orígenes, o sea, asiáticos, de Estados Unidos, de europeos, pero cada uno muchas veces ocurre que vienen con normativas diferentes. Entonces, el desafío acá, y se está trabajando en eso, hay algo avanzado también en establecer cuáles van a ser los parámetros mínimos y exigencias locales que no tienen que ser réplicas de alguna otra normativa, sino que podemos también establecer cuáles van a ser nuestros propios estándares y exigencias para la utilización de estas membranas en el mercado. Ahí también queda planteado un trabajo colaborativo con universidades, porque, claro, podemos tener elaborados los criterios, hemos estado trabajando en eso, pero justamente las universidades o los laboratorios deben tener las condiciones para poder realizar este tipo de ensayos, tienen que tener las capacitaciones también, o también participar en estas mesas de trabajo para poder hacer algunos alcances o indicaciones adicionales que permitan poder hacer más representativa la visualización o la comparación de estos desempeños con la realidad que tenemos a nivel de industria o a nivel de mercado. Otro aspecto que ahí dejé planteado personalmente yo es el estudio de los comportamientos y cualidades en distintos escenarios. ¿A qué se hace referencia ahí? A que tenemos, por ejemplo, identificado la dureza Short, la elongación, la elasticidad, algunos aspectos que son muy hablados dentro de los profesionales que están vinculados o relacionados con las membranas líquidas de poliuretano, pero sería interesante poder evaluar cuál de estas propiedades impacta significativamente o de mayor manera, igual menos, en el desempeño en el tiempo o al tipo de desempeño. Por ejemplo, si es que es más importante que tenga mejor dureza Short o más importante que tenga mejor puenteo de fisura. Entonces, la idea es establecer algunos escenarios también para poder hacer esos comparativos y poder determinar, por ejemplo, en tal situación, esta membrana es mejor por este parámetro o en verdad este parámetro impacta, pero no es tan relevante como lo que podría ser el puenteo de fisura. Pero ya tenemos avanzado el discurso, o sea, si nos vamos a algunas sesiones o actividades que hemos tenido años atrás a nivel de ASIM, ha estado en cuestión si los poliuretanos puentean o no fisuras. Bueno, acá esta norma ya indica que sí, o sea, eso ya no está en discusión. Los poliuretanos sí puentean fisuras. Entonces ahora vamos a determinar, o lo que queda planteado es, bueno, ¿cuál de las distintas características que están parametrizadas en esta membrana impacta de mayor manera en el desempeño en el tiempo del puenteo de fisura? Pero ya no va a estar en discusión si puentean o no. Así que ya hay un avance significativo en cuanto a lo que se ha estado haciendo a nivel de ASIM. ¿Ya? Y finalmente, complementar o actualizar la información técnica ya desarrollada. O sea, ya hay manuales, ya hay normas, ya hay bastante trabajo desarrollado, no solamente por la CIM, también por la Cámara Chilena de la Construcción, también por universidades. Y la idea, bueno, lo que queda propuesto es evaluar el estado del arte y ver dónde se puede trabajar para actualizar, modificar o mejorar lo que ya está elaborado. Bueno, pasamos también a lo que era lo que está planteado el día de hoy a nivel de ASTM. Y bueno, el ejemplo que es una ficha técnica de una de las resinas de poliuretano que trabajamos y justamente tiene esta información. Tenemos por un lado las propiedades físicas típicas que te indica el contenido de sólido o algunos espesores de aplicación recomendados por el fabricante.
pero posteriormente las propiedades y métodos de ensayo que hacen referencia justamente a STM C836, que es lo que estamos hablando, C836. Cada uno de estos tiene uno, menos el VOC máximo que no está parametrizado, quiere decir que no está dentro de la norma como exigencia mínima para poder difundir o utilizar esta membrana líquida, pero sí tenemos, por ejemplo, el detalle de cuál es el ensayo que fue modificado, a qué hace referencia cada uno de estos mismos. Eso tenía por presentar. Bueno, las consultas van a quedar planteadas en el chat y bueno, feliz de poder colaborar en cualquier tipo de trabajo que estén haciendo y apuntando a mejorar lo que ya estábamos explicando.